volvemos con ustedes. Pero tú hablabas antes y citabas el INI. Y hablabas de las empresas públicas. ¿Por qué se han convertido también en España ahora las empresas públicas, bueno, un porcentaje amplísimo, en chiringuitos? Bueno, el INI ya era... Porque por un lado nos quedamos sin la joya de la corona, pero por otro lado... El INI en parte era salvar empresas deficitarias de amiguetes y las reflotábamos y se pagaba con el presupuesto. Es decir, ahí el franquismo se comportaba como un Estado soviético. Había un amigo mío que ya está difunto, decía una cosa muy malévola, decía, Ferrol es, lo conté, es la ciudad soviética del franquismo. Bueno, bueno, es que te diré una cosa, Franco, lo que sí no era bajo ningún concepto era liberal. No, era como todo el fascismo, claro, el fascismo, la empresa corporativa. Ahora, no hay, en ningún sitio está escrito que un banco público tenga que dar déficit. No está escrito que los transportes tienen que dar déficit, es decir, dan déficit si está mal gestionado, o si a mí me entregan ahora la gestión del arquitecto Marcide, vamos, lo fundo inmediatamente, porque soy inútil. Yo ya me considero... Que nadie se le ocurra, por favor, nombrarme gerente del arquitecto. Ya lo digo aquí, por si algún político tiene la tentación. Entonces, ojo con seguir utilizando la empresa pública como chiringuito, como se hace con el Senado. Pero si el Senado se ha utilizado para premiar a políticos en retiro. Es un cementerio de elefantes donde no se hace nada y donde realmente... Pero nos cuesta muy caro. Cuesta demasiado caro, sí. ¿Sabíais que el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo? El Parlamento Europeo cuenta con una oficina de lucha contra el fraude, OLAF, por sus siglas en inglés, Oficina de Lucha contra el Fraude. Sin embargo, todos los informes que tienen son confidenciales y el contenido de esos informes, su contenido solo es conocido por los parlamentarios, no se da a la luz. O sea, entonces, ¿qué lucha sobre el fraude? Sí, es un poquitín... Pero tú hablabas antes y decías, es que no sabemos las cosas. Claro, ¿cómo las vamos a saber si no nos dan datos? ¿Cómo van a dar datos si no hay transparencia? ¿Cómo van a dar datos? ¿Cómo vamos a saber algo? ¿Cómo van a dar datos si lo mejor es la desinformación y el entretenimiento? Claro. La gente hay que entretenerla. Yo antes citaba el préstamo que ha emitido la Xunta de Galicia, de 700 o 800, ya no me acuerdo, millones de tal, y de verdad que leí el artículo y no entendía en qué se lo iban a gastar. Y los partidos de la oposición no sé qué cosas decían, pero tampoco me aclaraban mucho. Porque a mí, ya te digo, mire, ese dinero lo voy a emplear pues para pagar un agujero que debemos no sé cuántas medicinas y si no, pues... Con esto quiero decir que va a ser muy difícil que los políticos se autorreformen, como le fue muy difícil a la Iglesia Católica autorreformarse cuando surgió lo de Lutero y todas estas cosas. No fueron capaces, porque están tan instalados en su verdad de que son unos elegidos, claro, son elegidos, ¿no?, de que son necesarios, de que salimos de la dictadura, de que ellos precisamente son la garantía de que no somos una dictadura, que claro, han caído en el engreimiento y incluso aceptan. Pero vamos a ver, ¿cómo no les cae la cara de vergüenza de aceptar esos regalos que les acaban de dar nada más llegar al Parlamento? Bueno, eso hay más, eso si quieres... Pero si quieres... es que no ganan para tener un teléfono como yo, que me lo he comprado. Que te lo has comprado, ¿y por qué se lo tenemos que regalar? Todos. ¿Pero qué pasa? Regalos. Esto todo por el... Es que Sollozo trae... Todo es trae el BOE, Pero esto todo es sacado del libro, o sea, no es obra mía. No, ya lo sé. Yo solamente me atengo a leer. Regalos de nuestros representantes. No hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o no los políticos. No existe. En Estados Unidos, por ejemplo, pasan al Estado. Condoleezza Rice recibió el año pasado en sus viajes, en sus viajes oficiales joyas por valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de declararlos, se pueden quedar con ellos sin más. Sí. Entonces, no es así. ¿Por qué te hacen un regalo? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿A cambio de qué?
Esto no tiene sentido. De ahí el cabreo del presidente de la Generalitat de Valencia con lo de los trajes. Dice, ¿y por qué a mí? Negocios. Tenía razón. Si queréis ver los Tenía negocios... razón. Claro. ¿Por qué a mí? Os puedo leer, mira. Solo... es que bueno. esto da para muchas tertulias. Solo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. Solo el 33%. Solo el O sea, el 33. 70 a otras cosas. Sí. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y colaboraciones varias. Algunos, como el diputado aglutinan hasta 12 actividades extraparlamentarias, no quiero dar nombres. Nóminas, los sueldos de los políticos electos, 80.000 miembros, llenarían un estadio como el del Real Madrid. Estos cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año. No os lo perdáis, ¿eh? 720 millones de euros Más que el al año. presupuesto anual de toda la red ferroviaria, 3 veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes. Bien, bien. Esto, No os lo perdáis. yo Y me- otra me cosa, acuerdo- ¿qué os parece el capítulo subvenciones? Ahora que hablas tú de... También tengo prostitutas. Bien, no, eso déjala. Pero Mira, lo pero vamos el- luego. ¿Pero qué os parecen las El subvenciones? dinero, aquel dice pecunia non olet, el dinero no huele. Sí. Y al no oler, pues no parece vergonzoso. Dietas. Si oliera- ¿Sabéis lo que hay de dietas? Dietas. Los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.820, creo que el sueldo son 3.800 euros. Pues reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 870 para gastos, libres de impuestos. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Además, cobran 150 euros cada día si salen al extranjero y 120 si viajan por el país. O sea, esto es un chollo, ¿eh? Yo, cuando vuelvan a hacer... sea, es un No, chollo, me, es un me chollo. recuerda Es esto, o sea, por asistir al pleno te dan tanto, pero bueno, si tú funcionas, esto Taxis. es como aquellos policías, en el Ayuntamiento de Ferrol, perdón un momentín, había un plus por ir a pie, un plus por ir Eduardo, pero ahí está. en moto, y un plus por, ¿qué otra cosa? Sí, Por- pero Por ella, fíjate, y una llamada que tenemos pero en mira, este momento. taxis, termino. A ver, taxis. La comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el Congreso regala a los que no disponen de coche propio una tarjeta personalizada con un saldo de 250 euros mensuales para que viajen en taxi por Madrid. Estupendo. Vale. Taxis, estupendo. Hola, buenas noches. Yo creo que lo que voy a plantear es un tema de mucho interés, sobre todo para las clases pasivas, para los jubilados. Miren ustedes, es el ejemplo de cómo no se debe de emplear el dinero que debe de ser intocable para cualquier gobierno. Cuando estaba Felipe González en el poder, ascendía, en euros, ascendía el importe de lo que tenían los jubilados a 243.000 millones de euros. Esto resulta que ustedes conocen también que cuando cesó en el año 96 en el 9, Felipe, entonces se encontró que los jubilados estaban en bancarrota. La caja. La caja, Sí, sí. la caja, claro. Bueno, a buen entendedor, Sí. en bancarrota. Entonces, el señor Aznar tuvo que pedir, en fin, lo solucionó. Actualmente hay 57.000 millones de euros. Pero, ¿qué ocurrió con aquellos que yo he nombrado? Pues miren ustedes, cogió, que no debía de hacerlo, porque hoy hay problemas con los jubilados, cogió y empleó ese dinero en los fastos de Sevilla, en las Olimpiadas y en la reconversión naval. Entonces se quedó pues sin nada. Ahora, si ese dinero existiese porque no debía de haber salido de ahí porque es de los jubilados, pues resulta que nos encontramos con 57.000